Vamos a ir comenzando. Creo que todavía está entrando algunas personas, pero después de aquí seguimos con nuestro evento ECUS. Entonces vamos a ir comenzando con esta presentación del libro. Yo, antes que nada, pues agradecer la oportunidad de estar aquí, siendo parte doblemente, ¿no? Estoy contento doblemente. Una, por ser parte de las actividades de nuestra ECUS 2025, 36 años formando conciencias. Y la otra, pues siempre presentar un libro es un día de fiesta, siempre, mientras la IA todavía no nos gane en esta elaboración de libros, pues tenemos que aprovechar. Y siempre el compartir estas ideas que quedan plasmadas en un documento por escrito, como lo es el formato del libro, pues siempre es atractivo, ¿no? Porque son ideas que van a quedar, que algunas, nuestros autores que aquí nos acompañan, que ahorita daré la presentación, son ideas que quedan plasmadas en un documento y perdura tanto en el caso de la editorial que les presentamos el día de hoy, perdura en formato físico como en redes, en formato, digamos, en plataforma. Aprovechando el anuncio para que sepan los estudiantes de Derecho y del área administrativa, que son las áreas que se manejan en esta editorial. En la UABC contamos con esta editorial como bases de datos. Entonces ustedes pueden entrar a la biblioteca y entrar a la base de datos de Tirano Blasch, ¿no? Entonces siempre es un privilegio, es un momento de felicidad el poder presentar ante el público en general una obra ya construida, que normalmente en la actualidad una obra como esta puede llevarse un año de elaboración. Lo que aquí les vamos a presentar, que lo tienen ahí junto con nuestros coordinadores, más o menos se lleva un año desde que se abre una convocatoria, desde que se reciben los capítulos, desde que se revisan, se deciden los dictaminadores, luego viene el proceso aproximadamente de 6 meses ante la editorial. Y la editorial tiene que aprobarlo a través de un comité. En este caso nosotros tenemos una obra de una de las editoriales más importantes de España y América Latina, que es Tirano Blasch, que además va con coedición de UABC y que representa, por supuesto, la ciencia que se desarrolla en nuestra facultad. Entonces, sin duda, pues ya serían 3 formas de por qué agradecer el espacio en este momento. Y pues sin más me gustaría presentarles un poco a nuestros autores, ya los conocemos, son de casa, sin embargo no está de más que también conozcan un poco de su CBU porque los vemos ahí en clases, los disfrutamos, muchos de ellos, estoy seguro, ellas, él, se motivan, yo sé y porque los conozco que lo hacen y trabajan en esto por vocación. Y por eso sé que sus clases seguramente deben ser fantásticas porque en algunas he estado, porque son personas que se apasionan con los temas, ¿no? Y que además se han metido mucho en esas materias y que por lo pronto aquí en la facultad buscamos que los docentes den la materia que más les apasiona y que además más dominan. Y entonces los voy a presentar conforme están en el libro, de izquierda a derecha. Voy a comenzar con el doctor Filiberto Eduardo R. Manrique Molina. Él es postdoctor por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Es doctor en Derecho y Globalización, maestría también en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, Actualmente es profesor, investigador de nuestra facultad. Cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1 y también cuenta con el reconocimiento de profesor perfil deseable de PRODEP ante la SEP. Actualmente él se desempeña como profesor de nuestra facultad de tiempo completo, nivel B, y es nuestro coordinador del programa educativo en Derecho dentro de nuestra facultad. Pertenece a la Red de Política Criminal y Sistémica y es líder de nuestro cuerpo académico aquí en la Facultad de Derechos Humanos, Políticas y Respectividad. Ha escrito y publicado muchos libros, muchos artículos, muchos capítulos y el día de hoy nos presenta esta obra adicional. Voy a presentar a los 3 para después hablar un poco, muy brevemente, yo en mi caso, sobre la construcción del libro y lo que es la cultura para la paz, y entonces dejarle a ellos, a partir de algunas preguntas detonadoras, que nos platiquen un poco de los capítulos que ellos escribieron dentro del libro y que nos platiquen también lo que son este libro, lo que fue su construcción, su constitución.
Pasaría entonces a comentarles un poco sobre la doctora Cecia Trinidad Ramales. Este, la conozco, sé lo que ha hecho, pero no quiero equivocar. Entonces, les cuento un poco del perfil. Ella también es doctora en Derecho y Globalización, maestra en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y licenciada en Derecho. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo en nuestra universidad. Eh, ah, ah, ah. Cuenta con una instancia internacional en la Universidad del Norte, misma que se encuentra ubicada en Barranquilla, Colombia, con la finalidad de llevar a cabo un análisis de derecho comparado entre los estados de Colombia y México sobre el tema de tesis, creación de un protocolo facultativo de restitución internacional en menores. Ella se desempeña principalmente en la rama de derecho internacional y más enfocada a la parte de migración. Ha participado como ponente en distintos foros y también cuenta con publicaciones, capítulos, artículos y en este caso libro como el que nosotros tenemos aquí presentes. Y actualmente se encuentra desarrollando proyectos de investigación sobre temas migratorios y con cierto enfoque en niñas y niños. Entonces, ella es nuestra profesora y acaba de recibir el reconocimiento como perfil deseable. Les platico rápidamente, luego decimos, este distintivo. En el caso del perfil deseable, es un reconocimiento que otorga la SEP para decir que las constancias que ella ha presentado durante los últimos 3 años la acreditan como una profesora, digamos, de calidad, ¿no? Este, y me pasaré a la semblanza de la doctora Karen Estefanía Sánchez González. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, en nuestra facultad. Ella ya ingresó al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel candidato. Es doctora en Ciencias Sociales en el área de estudios regionales, maestra por el Colegio de la Frontera Norte, maestra en Políticas Públicas por el Colegio de San Luis y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre sus publicaciones se encuentra Salario digno en la industria, la calidad del empleo, factores de nivel salarial en la industria y también ha dirigido ponencias y publicado varias obras, varios capítulos, varios artículos. Ellos sin duda, pues además de yo convivir mucho con ellos porque somos del mismo cuerpo académico, pues también ustedes lo saben en sus clases, son profesores comprometidos, profesoras comprometidas, pero también, y eso no hay que olvidarlo, desarrollan investigación desde nuestra facultad. Normalmente están publicando, desarrollando y buscando que esa investigación, y eso también es importante para Tecate, tenga un impacto social en nuestra región. Entonces, ellos son los que nos presentan el día de hoy este libro. Este libro que les presentamos el día de hoy es un libro coordinado en el cual ellos tres son los coordinadores, los que se encargaron de todo este trabajo de buscar los dictaminadores, de abrir una convocatoria, de recibir los capítulos, de elegir cuáles van dentro, de acomodarlo, de dar una edición y de hacer el trámite ante una editorial. Es un esfuerzo, sin duda, les digo, de aproximadamente un año, pero que la intención y la vocación que nos lleva a él es precisamente hablar sobre estos temas. Ahora, ¿por qué creo yo que se eligen estos temas? Porque actualmente en México estamos viviendo una situación de violencia que se ha ido incrementando en los últimos años y es importante hablar de cómo la violencia no es una reacción, digamos, natural humana, es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos y es esa parte que nosotros sentimos cuando nos empezamos a enojar, cómo sentimos a lo largo de nuestra espalda una sensación extraña de querer empezar a agredir, como una reacción y ahí es donde se detona la violencia. La violencia tiene que ver con ciertas hormonas y tiene que ver con nuestros comportamientos, pero una de las cosas más importantes con las cuales tiene que ver la violencia es con la falta de entendimiento entre nosotros como seres humanos. Nuestro cerebro se acomoda de tal forma que creemos, o nos concebimos como únicos,
pero a veces no nos podemos entender con el que está frente a mí, porque puede ser que sea muy diferente, porque puede ser que a lo mejor puede ser que me está agrediendo o yo lo sienta como una agresión, pero ahí es donde entra la cultura para la paz. Si ustedes se fijan en nuestra universidad está esta parte de los principios, ¿no? De lo que estamos buscando en este plan de desarrollo 2023-2027. Uno de ellos es el bienestar estudiantil a través de la cultura para la paz y los derechos humanos. ¿Qué es esto de la cultura para la paz? Es una serie de acciones, mecanismos, comportamientos que nosotros vamos a tener precisamente para poder entendernos como seres humanos y no buscar la violencia como solución a los conflictos, sino buscar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que no nos lleven a tener estos brotes de violencia que existen en nuestra sociedad. Y esas cosas consideramos nosotros que es un tema que tenemos que abordar ante todos los cambios que estamos viviendo, la revolución tecnológica y sobre todo, cuando vemos la revolución tecnológica, la parte de los algoritmos. Actualmente estoy seguro que todos los que estamos aquí nos encontramos en redes sociales, pero esas redes sociales tienen ciertos algoritmos que hay estudios recientes que nos han llevado a ubicar cómo esos algoritmos nos llevan por un solo camino. Un ejemplo, si yo busco cosas a favor o me detengo en un video a favor del gobierno en turno, me van a empezar a salir esas cosas a favor constantemente. Si yo busco cosas del América, me van a salir cosas del equipo Club América. Si busco cosas de Chivas, me van a empezar a salir videos de TikTok de puro Chivas. Y arriba las Chivas, aunque siempre pierdan, ¿no? Este, y eso nos va haciendo todavía más, se habla en estos estudios, más segregados. ¿Qué significa esto? Como más aparte de los demás. O sea, voy a ver un americanista y voy a sentir más odio porque los videos que me salieron de americanistas son de burla, siendo que somos geniales. ¿Qué es lo que ya saben a qué equipo le voy? ¿Qué es lo que quiero expresarles aquí? Estos retos que nos presenta la tecnología, cómo el chat GTP se acomoda a nuestro comportamiento, a lo que le pedimos, a lo que le preguntamos, cómo las redes sociales se acomodan de tal forma que me lleguen estas promociones, pueden resolverse de dos tipos. Un tipo es de forma violenta, me puedo hacer más segregado, puedo tratar de no comprender a los demás y violentar ya sea de forma verbal, o escrita o física. Puedo buscar mecanismos que sean o desarrollar esta habilidad que sea más empática con las personas, que busque reconocer al otro y que me permita yo acercarme a los otros. Y de eso básicamente trata este libro. Este libro cuenta, ya tomé mucho tiempo, me emocioné, les digo, somos personas que nos apasionan estos temas. Este libro cuenta con 8 capítulos y ahora dejaré el uso de la voz a las estrellas de este evento, a nuestros coordinadores que se esforzaron en el trabajo para su diseño y después a ver si a mí me toca hablarles un poco de mi capítulo, pero sí quisiera ya dejarles el uso de la voz de forma abierta, que nos platiquen un poco de sus capítulos. No sé si quieren empezar, podemos empezar por ahí. Ellos también participaron dentro del libro y que nos puedan platicar un poco sobre estos capítulos. Hola, allá. Hola, buenos días. Bueno, el primer capítulo que me gustaría comentarles es el del capítulo sexto, que es Políticas de Trabajo Decente y Paz, lecciones de Volkswagen en Puebla. Bueno, este capítulo es muy interesante retomar porque habla acerca de empleo, ¿sí? Yo en mis clases me gusta mucho hacer hincapié en que la diferencia entre trabajo y empleo, ¿sí? Porque estamos en un México que es contrastante. Entonces, no va a ser lo mismo tener un trabajo a tener un empleo, ¿verdad? Un trabajo que dijimos que era, pues, cualquier ocupación, ¿no? Que puede ser remunerada, pero, pues, no está reconocida por el Estado. Y también está el empleo, ¿no? Que es la reconocida por el Estado y tiene las prestaciones de ley, y algunas, si bien te va en algunos empleos, por muy arriba de la ley, ¿no? Entonces, el trabajo para los seres humanos es de vital importancia, porque nos da
La seguridad nos da la capacidad de tener una vivienda, de tener alimentación, de tener una estabilidad, ¿sí? Entonces, lo que hace este capítulo es que retoma cómo debería de ser una empresa que tenga un trabajo decente, es decir, un trabajo que nos dé la capacidad de poder realizarnos como personas y de sentirnos plenos y que aparte nos paguen por hacer eso, ¿sí? Volkswagen es una empresa alemana que tiene sus principales directrices de empleo, pues obviamente de Alemania, ¿no? Entonces también en las clases les digo mucho a mis estudiantes, según estudios realizados por autores, han habido resultados que dicen dónde están los mejores empleos, en qué tipo de empresas. Pues bueno, las empresas que vienen de Europa, ¿no? Que vienen todas las políticas de empleo que han existido y que han nacido y trascendido en Europa. Entonces, este capítulo lo que hace es habla acerca de cómo son esas políticas, cómo son esas prestaciones, cómo son esas empresas, cuánto pagan, cómo son esas categorías salariales, cómo tratan a los trabajadores, ¿sí? Decía el doctor Mauricio, la cultura de la paz es contrario a lo que sería la cultura de la violencia, ¿sí? ¿Y cómo es una violencia? Pues una empresa que tiene rasgos de autoritarismo, ¿sí? Tiene poca escala de valores, no hay respeto, no hay una comunicación libre con los trabajadores, ¿sí? Entonces, bueno, Volkswagen es un ejemplo, ¿sí? Y es una empresa pionera, fue una de las primeras que se instaló en nuestro país. Entonces, vale la pena rescatar este capítulo y ver cómo una empresa pone en el escenario el trabajo decente y la cultura de la paz. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarles y estoy muy contenta porque el día de hoy estamos presentando este libro en conjunto con el cuerpo académico de Derecho. Prácticamente llegar a este día es un día significativo porque a pesar de que pudiera parecer sencillo, no lo es porque esto significa redoblar esfuerzos, realizar investigación, plasmarla y de alguna manera se convierte en un trabajo bastante arduo por parte de nosotros como maestros, porque como ustedes sabrán, pues no solamente nos dedicamos a ciertas cuestiones administrativas, sino que también realizamos cuestiones académicas y por otro lado, pues también trabajamos en la parte de la investigación. Cada uno de los maestros que estamos aquí, hemos desarrollado algún capítulo relativo a los temas que son de nuestro interés los temas de investigación. Prácticamente, como lo comentaba mi compañera, la doctora Karen, ella está enfocada a las cuestiones laborales, que son cuestiones muy interesantes. Y por su parte, yo como servidor les puedo platicar que estoy enfocada a los temas de migración. En una reciente, en un reciente foro en los que probablemente muchos de ustedes estuvieron presentes, también tuve la oportunidad de mencionar aspectos relativos a la migración. Y es un tema que a mí, me preocupa y me impacta demasiado, porque en la práctica, pues, he tenido contacto con personas migrantes, en las que me he dado cuenta de las circunstancias que atraviesan a lo largo de su trayecto, de aquellas personas que entran, de manera irregular a México. Es un tema que nos debe de preocupar a todos, porque, como también bien lo decía el doctor Mauricio, este libro, está enfocado precisamente en su título, dice: "De la resistencia no violenta a la protección de los derechos fundamentales". Aquellos que estudian derecho recordarán, pues, que existe una clasificación, ¿no? Derechos humanos, derechos positivos, derechos fundamentales. Y es importante porque cuando su servidora, en compañía de la doctora Rosalía Vivanco Bautista, que en este momento no pudo acompañarnos, trabajamos este capítulo haciendo énfasis precisamente a esa parte teórica en la que, digamos que la doctrina nos señala cuáles son las definiciones de una persona migrante y también cómo lo hace la parte legal.
Es importante conocerla porque indistintamente algunos de nosotros tenemos a veces contacto directo o indirecto con personas extranjeras. Y cuando éstas ingresan al país, lo pueden hacer de 2 formas, y para eso existe la ley de migración. Bien, lo que se hace en este capítulo, les decía, se está enfocado a estudiar esas partes de cómo existen las acepciones de cómo se denomina la persona migrante, y también se analiza desde un aspecto internacional, cómo están, plasmados los derechos internacionales de los migrantes y, a su vez, decanta en, la parte, en el marco legal nacional, en el que se establece precisamente cómo es esos derechos humanos se deben de proteger a las personas migrantes. Y, bueno, también se hace énfasis a las situaciones que motivan a la migración. Y aunque muchos de ustedes que están aquí quizás tendrán padres que migraron por razones de trabajo, por distintas razones, les mencionaba en el foro anterior, las personas que migran a este país con la finalidad de llegar a Estados Unidos como un país destino, lo hacen porque en su lugar de origen, evidentemente no tienen las condiciones adecuadas para poder sobresalir, para poder vivir, para poder subsistir. Eso no significa, ojo, que México sea, el país destino que ellos buscan Estados Unidos, pero, precisamente, este capítulo se enfoca, pues, a buscar, señalar cuáles son esas, situaciones que motivan a la persona a migrar. Y en torno a esto, pues también resultan importantes, precisamente, no solo para estudiantes de derecho, que existen teorías relativas a por qué nace la migración. Y aunque pudiera ser también sencillo de interpretar, es importante el análisis que se hace porque es una búsqueda de entender las migraciones. Y otra parte importante que tocamos en este capítulo es como el aspecto negativo, que en un foro anterior también tuve oportunidad de mencionar esos aspectos negativos, pero aquí hay un tema muy importante, no lo voy a mencionar para que se den la oportunidad de leer el libro, pero es una parte importante respecto a cifras que no solamente tienen que ver con los riesgos que ellos sufren en sus trayectos. Y bueno, ya para tocar otro punto y pasar el micrófono a mi compañero, el título es Hacia una cultura de la paz, precisamente hablando en estos temas de migración, porque la idea es plasmar que efectivamente el tema de que los migrantes transiten o lleguen como destino a México no significa necesariamente un aspecto negativo. Entonces, pues los invitaría a leer el libro y el capítulo. Gracias. Bueno, buenos días. Espero que se encuentren muy bien aquí en esta presentación del libro. Eh, Fíjense que hace que aproximadamente como 4 años yo creo que no presentábamos un libro aquí en la FCIAS, especialmente como cuerpo, ¿cierto, Mau? Hace ya, fue aquí en la sala, presentamos unos libros, pero han salido otros libros que también quedaron sin presentación. Siempre. Aquí en FCIAS los presentamos en la Feria Internacional del Libro, en la FIL, ¿cierto? Fue ahí en esas 12 files que se vinieron y esperamos este libro se presente en la siguiente FIL. De hecho, ya fue postulado para que se presente, creo que eso en Tecate o en Tijuana, aquí precisamente. Entonces, para mí es un gusto el estar acompañándoles precisamente en esta presentación aquí en casa, porque pues es nuestra casa, yo creo que es donde más cómodos nos sentimos, ¿no? Donde nos conocemos todos y donde pues este libro seguramente ya lo han visto en algunos pasillos, lo hemos estado compartiendo con algunos compañeros, compañeras, tanto docentes como estudiantes. Entonces, el libro pues gira precisamente a una discusión en torno precisamente a la paz, ¿no? Un tema que nos genera mucha preocupación en el país, especialmente hablando de México como uno de los países más violentos del planeta. Entonces, cuando inicia el trabajo, pues yo creo que vino de una inspiración de una materia también que se llama Cultura de Paz, ¿no? Que se trabajó como una púa desde hace ya aproximadamente 3 años. De hecho, hay que estudiantes que toman la materia de Cultura de Paz es una obligación, pues, constitucional. Entonces, cuando, pues, esos trabajos te llevan precisamente a analizar y a estudiar lo que es el conflicto, lo que es la resolución por mecanismos violentos, y también, pues, bueno, analizar el por qué
somos violentos y no pacíficos. Entonces descubrimos que a partir de ayer, a través de precisamente que existe, lamentablemente, pues como lo comentaba bien nuestra autora, Cecia Trinidad, hay una cultura de la violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para generar una cultura de la paz? Pues es a través de la educación. Y ese capítulo que me correspondió realizar con dos autores latinoamericanos de Colombia, giran en torno a la paz a través del mecanismo de la educación, cómo lo alcanzamos por medios de educación, no a través de las armas, ni la violencia, ni más fuerza. Yo creo que ya todos estamos cansados también de la violencia eh, en el país. Entonces, un país que es como Colombia también, que sufre de la violencia, pues también ellos propusieron ver cómo reformaron sus instituciones jurídicas a partir de su constitución de 1991 y especialmente su ley 30 de 1992 y cómo insertaron precisamente en la educación la paz, la cultura de la paz o buscar generar la cultura de la paz que es a través de la educación. Entonces el libro, el capítulo, pues se titula precisamente La educación como un derecho social fundamental para alcanzar precisamente la paz. Y hicimos un comparativo con México, con la reforma constitucional, especialmente de derechos humanos del 2011 y la del 2019, el artículo tercero, que nos dice precisamente, nos abre la puerta para que las universidades, todo centro de educación en el país, pues bueno, fomente precisamente una cultura de paz. Eso muy recientemente en el 2019. Entonces es una gran motivación porque también con esta obra, con la clase de Cultura de Paz, con un programa que se llama Programa Institucional de Cultura de Paz de aquí propio de la universidad, que también tiene el sello de ese programa, pues es que precisamente pues estamos tratando de cumplir con esa misión de generar precisamente entornos más pacíficos, donde exista precisamente un estado de armonía y de no violencia, especialmente en la universidad, ¿no? Entonces, que nos toca. Entonces, nada más comentarles, son 8 capítulos, son 13 autores que participan. El doctor Mauricio Iván también nos comparte, seguramente nos va a compartir ahorita su visión de su capítulo, porque le voy a pasar el uso de la palabra, pero también además prologó la obra del libro que se llama Paz y Justicia en Acción de la Resistencia No Violenta a la Protección de los Derechos Fundamentales. Así que le vamos a ceder la palabra para que nos platique de su capítulo. Sí, pues sí, efectivamente, retomando un poco, este libro también se instaura dentro de este programa institucional de cultura de paz. Lo buscamos que fuera de tal manera, porque estos temas se tienen que hablar y si es una prioridad institucional de la UABC, pues nosotros como facultad nos unimos a ella, ¿no? Mi capítulo habla en realidad de muy rápido, muy rápido, porque quisiera hacerles algunas otras preguntas aquí a nuestros coordinadoras y coordinadores. Mi capítulo habla muy rápidamente sobre, precisamente como todos los temas, sobre la cultura para la paz, pero enfocada a esa etapa de la niñez y cómo proteger a nuestras niñas y niños, no solamente legalmente, sino con algunas otras acciones dentro de esta cultura, por ser un grupo vulnerable en el cual normalmente, y por ahí viene en el capítulo, siempre les decimos, cállate, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿no? O sea, hay una autoridad y esta autoridad proviene de nuestro poder ante los niños. Y entonces, esta violencia que se está viviendo en la sociedad, pues también sin duda se ve reflejada en nuestra niñez, pero además el capítulo explora un poco cómo ese impacto que tenemos durante la niñez sobre ciertos sucesos violentos que vivimos, que pueden ser grandes o menores, tiene un gran impacto en nuestra psicología como adultos y cómo esa violencia que se genera entre el mundo de los adultos, a veces, muchas de las veces, tiene un origen psicológico desde la niñez. Más o menos de eso habla el capítulo y luego ya desarrolla todos los mecanismos de protección actuales que existen en cuanto a la niñez, desde nivel internacional hasta nivel nacional, y cómo ha mejorado el sistema de protección de la niñez. Pero más que nada, la parte que a mí me correspondió escribir tiene que ver con eso, con los traumas que se generan en la niñez y cómo esos traumas generan que en la vida adulta nos sea complicado resolver los problemas de forma no pacífica. Y pues bueno, ya nos hablaron un poco del título. Yo les preguntaría de forma abierta a quien quiera responder,
¿por qué hablar de estos temas? O sea, ¿por qué hablar de la cultura para la paz y por qué esta relación que le ponemos al título sobre una justicia en acción de la resistencia no violenta a la protección de los derechos fundamentales? O sea, ¿por qué traer este tema y conjuntar, como bien dijo el doctor Filiberto, cómo le haces para conjuntar 13 autores de distintas entidades federativas de distintos países que hablen sobre este tema? O sea, ¿qué es lo que los une en común? ¿Cómo haces ese enlace? ¿Y por qué hablar de este tema? ¿Quién le gustaría responder? Bueno, me voy a aprovechar del micrófono. Bueno, el título Paz y Justicia en Acción de la Resistencia No Violenta a la Protección de los Derechos Fundamentales surge básicamente de una clasificación de la paz. Cuando uno analiza las paces, pues hay una clasificación como paz negativa, ¿no? La paz negativa tiene que ver, por ejemplo, o entornos donde no existe violencia, ¿no? Donde no hay guerra, donde no hay conflicto. Por ejemplo, aquí yo vería una paz negativa, no tenemos ningún conflicto. Seguramente ustedes aquí están porque quieren estar, vienen por su propia voluntad, no los presionaron ni por mecanismos violentos. Pero también existe una paz positiva, que es precisamente trabajar en los entornos a través precisamente de las garantías de los derechos, generando políticas, programas, para que este entorno que es pacífico no se genere violencia. ¿Y esto qué significa entonces? Que siempre se está trabajando precisamente para mantener la paz y no se dé precisamente la violencia. Y hay otro concepto que es precisamente paz imperfecta, que se sabe que este entorno que es pacífico, se sabe que en algún momento puede detonarse el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es algo muy natural entre nosotros, ¿no? Como bien lo decía el doctor Mauricio. Y entonces estamos siempre pendientes de que se tienen que garantizar los derechos y los derechos de las personas para evitar precisamente la conflictividad en un futuro. Por eso tiene ese título, esa denominación, paz y justicia en acción, porque la paz se tiene que estar trabajando desde aspectos positivos. Y es cierto, eh, también hay unos aspectos muy interesantes porque nadie debe de reclamar al pretender alcanzar una paz por mecanismos violentos. Por ahí nosotros tenemos una clase que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos, donde analizamos precisamente las intervenciones de algunos personajes en la historia que utilizaron las armas para alcanzar la paz, ¿no? Y está el mejor ejemplo de Nelson Mandela. Pero ¿qué pasó en Sudáfrica con violencia para alcanzar la paz? Se generó más violencia. Y entonces, si queremos o pretendemos alcanzar la paz, es precisamente a través de mecanismos no violentos, ¿no? De este concepto tan importante que es la no violencia y es la resistencia no violenta, pero también pendiente a la protección de los derechos fundamentales. Entonces, la obra precisamente por eso trata temas de migración, de garantías de los derechos de las personas migrantes, de personas infantes, de personas que están precisamente en los empleos, en los entornos laborales, donde obviamente se tienen que garantizar una serie de derechos para evitar precisamente la conflictividad y que se resuelva por mecanismos violentos. Por esa temática tendría precisamente ese título la obra, ¿no? ¿Alguien más o la siguiente pregunta? Sí. Bueno, a mí me gustaría agregar además que, por ejemplo, por cuanto al tema de migración, sí es bien importante abordarlo porque ya los migrantes están de alguna manera catalogados, por ejemplo, cuando sufren alguna detención, están catalogados como si fueran personas delincuentes o tratados como personas delincuentes. Y la realidad es que es una cuestión meramente administrativa. De manera legal, están incurriendo en un ingreso al país de manera irregular, pero no hay delito que perseguir, bueno, salvo casos especiales en los que sí exista motivo para esa detención. Entonces, es bien importante que ustedes como jóvenes, en las clases les he comentado, tengan en cuenta la dimensión del problema que tenemos y del trato. Muchos de ustedes en algún momento bueno, cuando egresen van a trabajar y no me gustaría que se repitiera el mismo trato hacia las personas migrantes en las estaciones migratorias, en las que los tratos son eh, inhumanos.
Entonces, esa parte es bien importante y por eso es como la preocupación de plasmar esta cuestión de hacia una cultura de la paz, ¿no? Tenemos que ser, una sociedad que decíamos, no solo vamos a responsabilizar al Estado, sino que también nosotros tenemos esa participación directa y activa, principalmente en algunas cuestiones cuando son profesionales. Y de ahí como la razón, el motivo y la insistencia de esa protección a las personas que sufren violencia y que están en estado de vulnerabilidad. Bueno, y para agregar, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Bueno, primero porque hay que recordar que estamos incursionando en el desarrollo sostenible, ¿sí? Y como universidad estamos entrando de lleno a esto, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿sí? Que queremos llegar a cubrirlos para el año 2030. Entonces es importante, la cultura de la paz forma parte de eso, ¿sí? En segundo lugar, porque, como les decía, el trabajo es fundamental, es clave en la vida del desarrollo humano, ¿sí? Para entender cómo podemos llegar a la justicia social, ¿sí? También porque pretendemos que a través de este libro, de esta obra, se promuevan acciones de diálogo, de respeto, ¿sí? Y hablar acerca de empresas, pues, es un ejemplo ideal. Las empresas no solo son actores económicos, son actores sociales que cambian, que modifican individuos, que cambian y modifican familias, ¿sí? Em, y bueno, también porque queremos pensar el trabajo, como dijimos, es un ente primordial en la vida de un ser humano. ¿Cómo va a ser el futuro del empleo? Tomando en cuenta este contexto que mencionaba el doctor Filiberto, que México es una de las entidades más violentas del mundo. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro del empleo en México? ¿Sí? Y el rol fundamental de los sindicatos. Ustedes un día van a trabajar, van a pertenecer a un sindicato, siempre se los digo en las clases, ¿sí? ¿Cómo van a movilizarse? ¿Cómo van a actuar para estar en medio de una cultura de la paz? ¿Sí? Muy bien, ya para ir cerrando y sobre todo para dar el espacio a las preguntas de ustedes, que esperemos que sean muchas porque es la parte donde se puede abundar un poco más. Me gustaría preguntarles cómo, o sea, si nos pudieran hablar un poco de los otros capítulos sin dar tanto spoiler, y en su caso también de los otros autores que participan en el libro. Sobre todo bajo esta pregunta de cómo conjuntas a 13 personas de distintos países y de distintas entidades federativas para hablar de este tema. ¿De dónde provienen estos autores? ¿De qué hablan algunos de estos otros capítulos? De forma libre, lo que quisieran comentar sobre ello. Si gustas algunas cosas, habla de Rosalía, o las cosas que te gustan. Bueno, cuenta con la participación de diversos doctores que obviamente dominan sus temas. Entre ellos vamos a encontrar, bueno, hablando en principio con la colaboradora que está con su servidora. La doctora Rosalía Vivanco Bautista también es una doctora en Derecho y Globalización y que se ha encargado también de realizar tanto estancias a nivel internacional en Colombia, así como realiza estudios de docencia y también de investigación. Y son temas que también en los cuales ella está preocupada precisamente por tratar temas y cuando fue la invitación a participar en este libro, que hablaba sobre los derechos humanos de las personas migrantes y de la cultura de la paz, tuvo a bien participar porque efectivamente son temas que nos involucran como investigadores. También contamos con la participación en uno de los capítulos, que es la educación como derecho social fundamental clave para fomentar una cultura de la paz, en la que ya me adelanté, participa el doctor Filiberto, pero también participa el doctor Omar Huertas Díaz, que es un destacado investigador colombiano, y también tenemos la participación del doctor Alejandro Rosillo Martínez, y este doctor es un doctor que que cuenta con el SNI nivel 3 y cuenta con una ardua participación en temas de investigación, así es que principalmente contamos con personas que dominan sus temas, ¿verdad? Y también contamos con la participación de la doctora María Alejandra Rojas Ruiz y se suman más compañeros doctores en los que
estamos preocupados prácticamente por enfocarnos en esta resistencia no violenta, en sí reconocer que tenemos derechos que se deben de cumplir, pero que esto tendría que ser a través de actos pacíficos. ¿Por qué? Porque en sí ya, como hemos mencionado de manera repetitiva, la violencia en México tiene un índice bastante elevado, entonces hay que buscar mecanismos que favorezcan precisamente esta protección de los derechos con una resistencia no violenta. También se sumaron a la obra y que seguramente muchos de ustedes conocen, especialmente los que están en segundo semestre, que por aquí creo que vi hay algunos, la doctora Alicia Uribe de Colombia, que también tiene un tema muy interesante con los aspectos de género y comparte precisamente una clase que es una clase híbrida, parece ser, ¿no? ¿Y cómo es que se llama la clase? Homologada. Homologada, ¿no? PUA homologada, ¿no? Y se da en 3 sedes, San Luis Potosí, en Colombia y aquí en México, ¿no? Bueno, aquí en Tecate, pues, ¿no? Y son expertos que desde sus regiones de la ciudad que se llama Tuluá, allá en Cali, pues hay también un fenómeno de violencia estructural muy fuerte y entonces pues han dedicado precisamente a analizar la violencia. Por ejemplo, yo estuve hace unos días platicando con unas personas también de la región de Cali y por ejemplo, acaban de haber unos ataques terroristas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, bombazos y todo este tema, o sea, han sufrido en carne propia la violencia y entonces lamentablemente por ese tipo de situaciones han tenido que investigar precisamente el origen de la violencia en sus regiones. También está Alfredo Hernández Pérez y también Edgar Carmona Arias, voy a nombrarlos a los dos, porque ellos ya están por concluir su estancia de investigación postdoctoral aquí precisamente en la FCIAS. Son personas que han dedicado aproximadamente 3 y 4 años a desarrollar investigaciones y que han culminado precisamente en este tipo de obras con el análisis crítico respecto de la violencia, especialmente la violencia hacia los infantes y la violencia en el caso de México, de cómo se está dándole un tratamiento a través de las políticas y programas gubernamentales. Y pues bueno, ahí tendríamos pues esta parte interesante de personas que participan en esta obra y pues los invitamos a la lectura, ¿no? Están en la nube y que lo puedan disfrutar bastante, ¿no? Muy bien. Karen. Bueno, y sí, es importante que participen diversos investigadores de otras áreas del país y de incluso de otros países, ¿no? Como Colombia. ¿Por qué? Porque lo que quiere la cultura de la paz es fomentar la apertura, ¿no? Conocer otras semblanzas, otras formas de vida, otros países. Eso es la cultura de la paz, no cerrarse a lo que hay aquí en nuestro país, en México, lo que vivimos, ¿no? Y también eso incluye que podamos abrirnos a diversos enfoques disciplinarios, ¿sí? Que podamos dialogar de disciplina a disciplina y también fomentar nuevas líneas de investigación, ¿sí? Y bueno, también, pues ya lo mencionaban mis compañeros, fomentar voces diversas de otros investigadores, conocer temas emergentes, qué está pasando, por ejemplo, en Colombia, lo que hablaban en empresas, en la educación, en la cultura, en la educación de los niños y cómo podemos construir la cultura de la paz desde diversas aristas, no solamente desde un enfoque. Muy bien. Ya para cerrar, antes de sus preguntas, me gustaría terminar con una reflexión y luego darle el espacio a ustedes para una reflexión final muy corta sobre el tema y el libro. Yo durante el prólogo, cuando estuve realizando el prólogo, pues hice la reflexión de qué era la violencia, ¿no? Y la violencia no es una cuestión natural del ser humano ni de los animales, sino es una reacción biológica que depende de cuestiones socioemocionales, socioambientales, es decir, del entorno, genéticas y personales, o sea, de mi construcción de vida. Pero afortunadamente, la violencia es una de las posibles reacciones. Por eso es que el libro
de pronto trae esta parte de la resistencia no violenta, porque es una forma de resistir ante ese resultado que es la violencia, buscar otros mecanismos a partir de la cultura para la paz. Y esa es la reflexión que de pronto hacía en el prólogo y me gustaría escuchar por parte de ustedes si quisieran compartir sus reflexiones ya al término de esta obra y entonces sí dar oportunidad a las preguntas porque el tiempo nos alcanzó. Nos emocionamos, pero el tiempo nos alcanzó. Bueno, con una reflexión también final, pues ha sido un gran privilegio participar también en este libro, en conjunto precisamente con nuestro Cuerpo de Derechos Humanos, Política y Respectividad, que es yo creo que producto del esfuerzo precisamente de un año. No es algo así al vapor que, oye, vamos a hacer un libro, no, nos lleva bastante tiempo. De hecho, no les quiero echar el spoiler también, pero ya se viene una nueva obra que es la de este año, porque este libro se construyó podríamos decir, en 2024, entre 2023 2024, y ya se construyó el nuevo libro que se llama Enfoques Críticos sobre Educación y Derecho, que es un libro que seguramente verá la luz el siguiente año en 2026, porque pues tarda bastante el encontrar precisamente las personas, los profesores, los investigadores que realicen ese tipo de investigaciones. No es una tarea sencilla, pero pues teniendo un cuerpo que pues está bien altamente calificado, como ustedes lo escucharon de sus currículums, pues bueno, la tarea se hace mucho más sencilla y especialmente cuando identificamos problemas sociales y también le queremos encontrar soluciones a través de los temas de investigación. Eso sería mi reflexión. Y pues bueno, ahí tenemos como resultado también la PUA, en la que se participó durante bastante tiempo en el nuevo plan de estudios de derecho y pues en el tema de la obra que el día de hoy se presenta aquí en casa. Bueno, como reflexión, a mí me gustaría decir que el trabajo decente y la cultura de la paz no se deben de medir en cifras de cuánto ganas. Bueno, sí, para garantizar un trabajo decente, pero también se debe de medir en bienestar humano, en cómo te sientes, en que cuando vas a ese trabajo te genere paz, te genere tranquilidad, de poder expresar tus ideas, ¿no? Y también hablar acerca de qué tanta responsabilidad tienen las empresas o las instituciones o las organizaciones en esta tarea, ¿sí? De construir espacios libres, tranquilos, ¿sí? Y que pueda ser replicado de lo individual de los trabajadores, que puedan llevárselo a su familia, ¿sí? Poder fomentar familias que también estén tranquilos, tranquilas. Recordemos que el centro de nuestra sociedad es la familia, ¿sí? Como quieres. Muy bien, con eso cerraríamos nuestras participaciones. Damos espacio a preguntas. Escuchamos 3 preguntas y después respondemos. Y yo les hago una pregunta para ganarles un libro. No, espérate. ¿Preguntas que tengan sobre el libro, sobre el tema? ¿Sí? Ah, acá hay una, ¿eh? ¿Alguien más? Vamos a hacer las preguntas todas juntas y luego ya las damos espacio a responder. Ajá. Acá y luego allá. Y luego acá. ¿Sí? Ya están las 3. Primero que nada, pues muchas felicidades a todos, porque pues como dicen, no es nada fácil, ¿no? A veces se toma más de un año y a todos ustedes y a todas las personas que hay detrás de esto. Soy de Paz del Grupo de Derecho y mi pregunta va para el profe Filiberto, ¿no? Que nosotros que tenemos acceso a toda esta información, a lo que es a la cultura de paz, a todos los libros, a todo esto, cómo podemos llevar esta información, sembrar esta semillita a aquella gente que es vulnerable de todo esto, ¿no? Aquella gente que vive entre violencia, que vive entre la narcocultura, que vive en drogas, en narcotráfico. ¿Cómo podemos llevar este mensaje a esa gente que es vulnerable, que no tiene acceso a toda esta información? Muchas gracias, Paz. Y fíjense, apellida Paz, mi amigo, ¿no? Y no está preparado. No era que te vas a fuerza al foro. No, muchas gracias. Eh, Como lo hemos platicado, es cierto, nosotros compartimos esa materia que se llama Cultura de Paz todos los lunes, me parece, y los viernes. Ahí hablamos precisamente de lo que es la violencia,
qué es la violencia, los tipos de violencia, los efectos de la violencia en las personas, esa violencia que no solamente incluso es de particular a particular, sino la violencia que uno mismo se puede ejercer hacia sí mismo, que la vemos desde ese nivel micro hasta el nivel de tipo violencia estructural, que seguramente pues ustedes ya lo podrán imaginar, especialmente en las guerras, en los conflictos armados. Y yo creo que es algo muy importante y que las personas conozcan, precisamente identifiquemos las violencias, ¿no? Y también identifiquemos el conflicto y cómo podemos también abordar precisamente a través de mecanismos distintos, cómo podemos abordar un conflicto para llegar a una solución no violenta, como precisamente lo señala la obra. En nuestra tarea especialmente, yo creo como universitarios, y ustedes especialmente también, es precisamente que nos preparemos para darle un tratamiento precisamente a la conflictividad y que, como lo comentábamos aquí, que no salga a que sea a través de mecanismos pacíficos, de mecanismos alternos de solución de las controversias, a través del diálogo, a través de la razón. Y yo diría, hay una infinidad de mecanismos multirracionales para darle precisamente tratamiento por una forma pacífica a los conflictos. Y yo diría, ¿cómo sería esto a través de educarnos, a través de educar a todas las personas para generar el diálogo? Porque a través de ese diálogo es que podemos precisamente alcanzar la paz. Cuando no existe puente de diálogo, cuando ya no hay comunicación en las personas, tristemente, pues bueno, no se puede dar un abordaje para superar esos conflictos que se tienen como sociedad. Yo diría, es educarnos para hacer diálogo, para hacer también empatía en las personas, para que conozcamos los mecanismos de solución de las controversias, especialmente porque él es abogado. O también de este lado, si no hay abogados, pues es también a través precisamente de soluciones más amistosas, más amigables, a través de las denominadas las paces, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo agregaría que efectivamente la cultura para la paz no es propio de los abogados, sino es de todos y son una serie de herramientas, acciones, implementaciones que se van desarrollando precisamente para que se haga una cultura de resolución pacífica. Vamos a escuchar las dos preguntas. Seguía ahí el compañero y luego más tarde la compañera de atrás. Las dos preguntas juntas y después ya las contestan por cuestión de tiempo. Bueno, yo les quería dar muchas felicidades por el lanzamiento de este libro porque pues es un trabajo que hacen en conjunto y es difícil de sacarlo. Bueno, mi pregunta va enfocada en general, pues le quería preguntar de que ¿cuál es el mayor obstáculo para poder construir una cultura de paz verdadera aquí en México? Muy bien. Vamos con la pregunta de atrás. Buenas tardes, maestros. Mi pregunta va para el doctor Filiberto. Veo que su filosofía de paz concuerda con la que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo que está pasando ahorita en México, las revueltas en Michoacán, ¿cómo usted o qué opinión tiene usted? Vemos que la cultura de paz de la presidenta no está funcionando y Michoacán está ya en revueltas. Entonces, ¿cómo podemos, híjole, aterrizar o qué esperamos nosotros, estudiantes, de este movimiento que está generando? Porque la cultura de paz no está sirviendo en México y Estados Unidos ya está con un pie adentro. Esa es mi pregunta. Ok, mencionaban cuál es uno de los principales obstáculos para implementar la cultura de la paz. ¿Sí estoy bien? Sí, era esa. Sí. Bien, fíjense que como sociedad prácticamente tenemos grandes problemas que analizar porque existen diferentes tipos de violencia. Existe violencia económica, sexual, de diferentes tipos, psicológica, que hay que identificar desde el seno de nuestros hogares, ¿no? Para eso también existen niveles a través de un violentómetro. Fíjense, ustedes como estudiantes, existe ese violentómetro que tiene niveles y que empiezan con ciertos y menores, por así decirlo, agresiones que como seres humanos vamos permitiendo. Este violentómetro empieza con una simple acción, puede culminar
en cuestiones negativas. Entonces, ¿cuál es uno de los obstáculos? Pues que como sociedad también reconozcamos que existen tipos de violencia que no debemos de permitir. Desde el momento en el que tenemos relaciones personales, relaciones eh, sentimentales y relaciones laborales. Hay cuestiones que hay que asumir que no deben de ocurrir y que existen mecanismos, como lo mencionaba el doctor Filiberto, como el diálogo. Incluso ayer tenían ustedes una plática en la que decía de qué manera expresas los sentimientos, los trasladas. Bueno, pues entonces habrá que identificar cuándo son correctos y cuándo no permitirlos. Porque, pues, este tema de la cultura de la paz, permítanme leer una partecita, dice, es una forma de vida, es un conjunto de valores, valores que debemos de tener como sociedad, valores que poco a poco se van perdiendo. Esos son obstáculos, la falta de valores, inclinaciones, conductas y comportamientos basados en el respeto a la vida, a la dignidad humana. Entonces, esos son obstáculos que desde mi punto de vista comienzan desde lo particular y si lo generalizamos, pues obviamente se hace en una cuestión colectiva. Ay, muchas gracias, Montserrat. Tú siempre sacas preguntas muy interesantes. El de ayer estuvo también una muy buena. Bien Eh, fuertes. Fíjense que yo creo que el caso mexicano es algo muy interesante porque lo hemos platicado también en los salones. Tratan de, por ejemplo, de pacificar el país a través de la violencia. Eso, decíamos, es un error. Mandar más militares, más policías, comprar más armas. Ya saben el resultado en los últimos, seguramente, más de 30 años, el resultado es un país muy violento. Y fíjate que aquí en la obra hay un capítulo del libro que precisamente analiza la política de la cuarta transformación, ¿no? Ese es en un último capítulo y lo hace un análisis de Edgar Carmona Arias, que es el segundo paso hacia la construcción de la paz en México. Continuidad con cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad. Yo creo que llegamos a un momento en también, como decíamos, estamos cansados de la violencia. Yo creo que ya hemos visto tanta violencia, somos la generación que vivimos la violencia. Todo el tiempo estamos precisamente bombardeados por violencia, que si pasa esto, que si pasa el otro, que si Michoacán, que si otras regiones en el país. Y yo creo que es un momento precisamente para voltear a otro tipo de estrategia a través precisamente de una paz positiva, de generar las condiciones, especialmente de respeto, de garantía de derechos económicos, sociales, culturales. Dice la doctora Cecia con muy buen atino, los aspectos de la educación, de los valores. Yo creo que ahí está la clave precisamente para poder pacificar el país a través de la educación, a través de una estrategia que precisamente tienda a generar mayores benefactores para la propia sociedad. Entonces, atender precisamente esas personas, esa población que genera violencia a través de políticas, programas y pueden ser también incluso de empleos o aspectos laborales, como nos vino comentaba la doctora Karen, para poder superar este conflicto en este país. Yo no es que quiera de pronto en generar utopías, pero yo creo que todos nos merecemos un mejor país en el que no exista precisamente violencia y que si existe conflicto, por ejemplo, entre partidos políticos, no haya muertos, no haya muertes. Eso es lo más triste y que ese es el extremo que precisamente como universidad, como sociedad queremos combatir. Que si hay diferencia es a través de mecanismos no violentos la solución de los conflictos. Eso sería, mi estimada Monserrat. Muy bien, con eso terminaríamos esta presentación. Por ahí creo que la doctora Cecia y el doctor Filiberto, no sé si la doctora Karen, tienen ahí un mecanismo para regalar otros libros. Por ahí les dimos a quienes preguntaron, pero ellos traen otros. ¿Qué dinámica es? Una pregunta, yo tengo una pregunta de lo que les comenté, cómo surgió el libro. ¿Qué fue lo que motivó la creación de la obra? A ver si alguien se acuerda del público. No es examen. ¿Qué es lo que nos motivó? Levanten la mano por ahí. Isabel.
Isabel Guadalupe. ¿Qué motivó la creación del libro? O fue muy compleja la pregunta, ¿no? ¿O qué nos motivó? Una palabra ahí muy Levante la mano, mencionada, levante la mano. muy mencionada. Eso, ahí está. ¿Quién Ahí está. me contestó por ahí? La maestra se lo dio. Y le vamos a, entonces ahí le vamos a dar su libro, ¿eh? Sí, se lo pasan para que, sí, pues me lo va a quedar. Otra pregunta por ahí, ¿no? Yo ya me quedé sin libro. Ah, no, aquí tengo otro. ¿Tienes otro? Ok. Rápidamente, ¿cómo creen que puede influir positivamente estos temas de cultura de paz y justicia? De manera general. Allá Ahí está hay una una manita mano levantada. levantada. Pues podría mejorar en cambiar la violencia que hay en el país ahorita. ¿Qué dicen? ¿Se lo damos? No, sí se lo damos. Gracias. Bueno, última pregunta sería, ¿por qué es importante fomentar la cultura de la paz en los espacios de trabajo? A ver, allá. Más que nada es porque, como lo habíamos visto, bueno, usted nos dio clases sobre el derecho laboral, que más que nada es un derecho obligatorio que cualquier ser humano tiene, ya sea aquí en el país o en cualquier parte del mundo, el derecho al trabajo digno. Entonces, si no se le ofrece ese tipo de calidad de trabajo a la persona, obviamente no va a funcionar, no va a relacionarse bien en el espacio, en los espacios sociales y por ende va a tener malas comunicaciones o malas actitudes. Entonces yo considero que a partir del trabajo se puede generar ese desarrollo de habilidades o de sentimiento bueno hacia el trabajador. Muy bien, Se lo ganó. Muy bien. Muy bien, pues ya nada más un aplauso a nuestros coordinadoras, coordinadores y le vamos a entregar un reconocimiento que lo voy a leer, y dice, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, Unidad Tecate, otorga el presente reconocimiento a